El único o la única que puede prender el micrófono va a ser la practicante o el practicante, para ir guiando la escucha. Vamos a los sí y los no de esta microclase para la comprensión oral. Una clase no es una exposición oral, ¿sí? No me puedo sentar delante de la cámara a repetir de memoria el tema. Hay que tener dominio de contenido, tratar de explicar el mismo tema desde diferentes ángulos, reformular tantas veces sea necesario. Si se ponen a explicar, a exponer, yo inmediatamente corto la clase. Yo no quiero intervenir en sus clases porque yo sé que es una primera instancia con una situación muy especial. Pero no puede haber errores conceptuales, porque si transmiten errores conceptuales, ustedes saben que en una clase normal de práctica o residencia, eso inhabilita la clase. Se termina la clase, se corta. Entonces, prohibido la lectura. Es decir, no pueden estar leyendo. Pueden tener un pequeño puntecito para acordarse algunas ideas, pero no pueden estar de este modo, ¿sí? Leyendo todo el material. Entonces, apropiarse del material, de los conceptos, estudiarlos. Si los estudian a conciencia, sin ser memoristas, van a poder desarrollar el tema. También tienen que estar preparados para las intervenciones de sus compañeros. Al principio seguramente muchos de sus compañeros, cuando ustedes den la clase, o sea, para el jueves, o ustedes mismos cuando hagan de estudiantes mañana, van a tener esta situación particular, que no les van a querer preguntar mucho al otro para que pueda terminar su clase. Pero eso tampoco les ayuda. Tienen que tratar de preguntar cuestiones que sean concisas, claras, y si ustedes ven que hay algún vacío de información, de transmisión de contenidos con respecto a algún tema, pueden hacerle una pregunta para encauzar al compañero, porque ustedes son alumnos y los alumnos tienen que preguntar para poder entender. Pero si hay algo que no mandaron en la secuencia, manden para que yo controle no solo el contenido, sino también la ortografía, porque tener errores ortográficos equivale también a desaprobación. Entonces yo tengo que visualizar a ver si está bien o no la escritura de determinados conceptos. Porque usted puede ser que el concepto estaba bien escrito, las palabras estaban bien escritas, pero cuando pasaron al PowerPoint se equivocaron en algo y en el Power aparece un error ortográfico. Traten de evitar eso también. Todo esto forma parte de la preparación de la clase, la planificación. O sea, los docentes tenemos que planificar la clase. No podemos improvisar, ¿se entiende? Con respecto a los estudiantes, a veces es necesario compartir pantalla y a veces no. ¿Qué quiere decir compartir pantalla? Como ustedes verán en las micro, van a ir viendo las caras de los compañeros y del docente. A veces pueden apagar la cámara. ¿Por qué? Porque se satura el sistema y no avanza la explicación. Recuerden que estamos con grandes problemas de conectividad. La Argentina no está para nada preparada para la educación virtual. Vamos a ser sinceros, digamos. Entonces, lo que yo les propongo es que cuando ustedes vayan a dar sus clases el jueves, tengan en cuenta ese aspecto. Visualicen si se está saturando el sistema, se está congelando la imagen, entonces les piden a sus alumnos que apaguen las cámaras, pero no que apaguen los micrófonos si ellos tienen que hablar. Si no, pueden apagar los micrófonos por un momento. Lo que sí yo les pido es el compromiso. Ahora que ustedes van a ser estudiantes, no quiere decir que si yo apago la cámara me voy a hacer otra cuestión y dejo la clase. No. Vamos a ser solidarios. La educación tiene que ser compartida, colaborativa. Hay muchas teorías sobre esto. Entonces, que no quede solo en teoría. No solo vamos a mostrar la parte académica, sino también la parte humana. Es si mi compañero está necesitando que yo haga de estudiante, no puedo irme a hacer otra cosa mientras está dando la clase. O sea, eso por favor tengan en cuenta.
Sean respetuosos del otro, porque no les va a gustar que le hagan lo mismo. Otra cuestión importante, pueden tomar mate, no hay problema, pero no estén comiendo, por ejemplo. ¿Por qué comer no? Porque genera ruido, demasiado ruido, y ese ruido es ruido de fondo que no permite que se escuchen mutuamente. Y resolver, por último, como estudiantes, resolver todas las actividades que se les piden. Hacer el esfuerzo de resolver. No son actividades difíciles, están destinadas para los adolescentes, así que ustedes pueden de sobra resolverlas. Bueno, ahora vamos a quienes participarán. Esto es más o menos un repaso porque ya lo estuvimos diciendo. ¿Quiénes van a participar? Bueno, el grupo 1, mañana, todos los estudiantes del grupo 1 van a ser practicantes, no van a ser estudiantes. ¿Por qué yo les quito la responsabilidad? Porque es doble trabajo. Entonces, que se dediquen a preparar su clase. Ahora bien, cuando sea jueves 22, los que fueron practicantes, todos van a tener que ser estudiantes. Y ustedes, que fueron estudiantes, el grupo 2, el martes, el jueves van a ser todos practicantes. Cada uno entonces va a cumplir una sola función en el día para concentrarse en lo que tienen que hacer. Los criterios de evaluación. Bueno, criterios de evaluación. Yo voy a publicar una clase a la noche. Voy a cargar una clase sobre expresión oral, que es la última parte de nuestro eje que nos está faltando. En ella voy a incluir material sobre microclases, la explicación. Y también, desde la autora les digo, para que ustedes sepan, Rebeca Nijovic, ¿sí? Transitar la formación pedagógica, dispositivos y estrategias. Bueno, desde esta teoría vamos a trabajar lo que es microclase y narrativas pedagógicas. Yo voy a exponer algunos conceptos de ella y voy a incluir esta grabación en esa clase para que ustedes tengan la tutoría virtual más el material escrito para todos, para el grupo 1 y para el grupo 2. Y allí va a estar expuesto un modelo de evaluación, es decir, una grilla o rúbrica de evaluación con los criterios específicos. Básicamente, criterios que tienen que ver con el accionar docente, con la forma de transmitir, construir el conocimiento compartido, y otros criterios más específicos sobre la expresión oral y la comprensión oral, que es el tema que nos convoca, o los temas que nos convocan. Entonces, primero y principal, dominio de contenido. Segundo, transposición didáctica, saber explicar el tema, que no sea una exposición, como ya dijimos anteriormente. Manejo de los elementos verbales, paraverbales y no verbales. Ahí tienen lo específico de comprensión y expresión oral. Flexibilización de la secuencia. Pueden transformar su secuencia porque vamos a tener experiencias distintas, aunque sean 40 minutos de cada clase, vamos a tener experiencias totalmente distintas, con situaciones diferentes de acuerdo a las intervenciones de los estudiantes. Manejo de grupo. El manejo de grupo acá no tiene que ver con manejo de disciplina, sino más bien organización de la clase. Saber ir guiando a los estudiantes en la observación de determinado video, hasta qué minuto determinado video vamos a observar, qué pregunta voy a hacer en tal minuto, cuándo le voy a pedir que apaguen las cámaras, cuándo le voy a pedir que compartan pantalla o no. ¿Sí? Organizar la clase de modo que no pase o evitemos en lo posible cualquier tipo de inconveniente que pueda dificultar el desarrollo de la misma. Respetar los momentos de la clase, es decir, que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. Y el uso pertinente de los recursos didácticos, tanto de la notebook como del celular y el grupo de WhatsApp en el cual van a publicar sus conceptos y actividades. Último tema y cerramos esta tutoría.
qué son las narrativas pedagógicas y para qué las vamos a utilizar. La narrativa pedagógica es la puesta en formato papel o formato digital de la experiencia vivida en una microclase o en una clase. Van a tener esta microclase y posteriormente, ni bien terminan su microclase, se ponen a realizar sus apuntes para su narrativa pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Voy a pensar antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Es decir, ¿qué expectativas tenía yo de esta clase? ¿Cuáles eran mis estados emocionales antes de empezar la clase? Si tuve algún inconveniente, alguna dificultad, algo que hizo que me retrasara en el comienzo de la clase. O sea, contar la experiencia, el antes. Inclusive pueden empezar a contar desde la propia construcción de la secuencia didáctica, porque todo esto es un continuo. Entonces, desde la secuencia didáctica, luego, durante el momento mismo clave de la clase, de la microclase, las intervenciones de sus compañeros como estudiantes, la intervención de la profesora a cargo de la clase, cada una de las intervenciones que tienen los participantes, si hubieron momentos en los cuales ustedes no recordaban un concepto, qué les sucedió, tuvieron algún tipo de laguna, si pudieron explicar claramente sus conceptos o si en la vorágine de la clase se olvidaron de algunos y después cuando reflexionan se dieron cuenta que era necesario desarrollar. Y también la parte emocional, porque una narrativa pedagógica es subjetiva, entonces tiene que tener este componente de lo emotivo, puesto en palabras. Cuando hablamos de las narrativas pedagógicas dijimos que tenían que ver con la reflexión sobre la experiencia que un docente tuvo al dar una determinada clase. Ustedes van a tener una narrativa pedagógica en relación a la planificación de su secuencia y su microclase, antes, durante y después del proceso. Después de revisitar la experiencia en el durante, pasamos al después. Después, ¿qué iría allí? Contrastar las expectativas que tenían al inicio con el durante, cómo realmente se ejecutó la clase. Entonces hacen una comparación y una conclusión, un análisis de esas expectativas. Para cerrar esta tutoría les quiero aclarar una cuestión importante. Tienen que escribir sus narrativas ni bien terminan su microclase. Porque recuerden que la oralidad es fugaz y que la memoria también se va. Entonces necesitan registrar en papel por lo menos algunas ideas clave de lo que sucedió. El que se sienta más seguro y pueda tener tiempo para escribir ya un texto, mejor. El que no tenga tiempo porque tiene que cumplir con otras materias, por lo menos toma notas de esas ideas que quiere plasmar en su narrativa. ¿Y cómo se escribe una narrativa? En primera persona singular. Espero que haya sido productiva esta tutoría. Nos vemos y éxitos para todos en sus microclases.